Bueno, vamos a ir empezando porque estamos dentro del horario y es una tarde medio fría, así que vamos a tratar de que cumplamos con la meta de los horarios. Primero agradecerles que hayan venido, la verdad que estas reuniones en esta época del año y con cada uno con sus actividades y el día viernes no son fáciles de concurrir, así que muchas gracias. El tema que nos convoca es importante y los expositores que tenemos también, pero muy agradecido de todo que hayan venido. Primero, obviamente nombrar quiénes son las personas que van a estar acá. A mí creo que me conocen casi todos, yo soy Juan Aizega. Contamos con la presencia del candidato a diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, que creo que tampoco requiere de mayores presentaciones. El coronel Rosa Garay, que es quien encabeza el equipo de defensa de Patricia Bullrich, y el diputado Alberto Asef, que es además presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación. Antes de empezar, una mención al dramático accidente que hubo ayer en San Martín de los Andes, donde dejaron la vida 4 camaradas en actos de servicio. El mayor de los respetos hacia ellos, el saludo a sus familiares. También rezamos por los heridos que se encuentran todavía internados, algunos en estado delicado. Y luego, a lo largo de la charla, veremos que también todo esto que estamos haciendo tiene que ver de alguna manera con estas cuestiones. Nosotros estamos dentro del equipo de lo que es el camino de Patricia Bullrich a la presidencia. Acá hay un tema central que es la defensa nacional. Pero no nos vamos a olvidar que lo que nos interesa y que para que todo lo que hablemos acá, discutamos y llevemos a conocimiento de todos ustedes y que ustedes nos hagan conocer a nosotros, no tiene ningún valor si Patricia Bullrich, o por lo menos tiene muchísimo menos valor si Patricia no llega a la presidencia de la Nación. Y lo hacemos con convicción, porque sabemos que es la persona que ha demostrado tener la capacidad y el coraje para poner las políticas que la Argentina necesita para volver al orden institucional perdido. No solamente orden institucional, sino el orden social, el orden de todo tipo, que se ha visto totalmente desvirtuado. Dentro de ese esquema, que obviamente quienes me acompañan acá tratan diversas temáticas, la economía, la política, todas las áreas que hacen al gobierno, la defensa nacional es un aspecto que nosotros hemos encarado y hay un equipo que organizado por el coronel Rosa Garay, que estamos trabajando hace más de 3 años, obviamente también con Alberto y con Miguel, en estos temas, y que se enfocan a tratar de entender la problemática de por qué hace 40 años que las Fuerzas Armadas están como fuera del esquema de lo que es la nación argentina. Podemos encontrar miles de motivos, pero lo que tenemos que buscar son las soluciones. Entonces, sabiendo que estamos en un momento en que las Fuerzas Armadas se encuentran absolutamente desmanteladas en los términos de equipamiento, de educación, de reconocimiento y resignificación dentro del Estado, y que hemos pensado que es muy importante encontrar cuáles son los puntos que hacen a poder encontrar una política que se ponga en acción en el futuro gobierno de Patricia y que lleve a restaurar lo que es la defensa nacional y su principal cuerpo, que son las Fuerzas Armadas. Acá tenemos presentes muchas personas que son integrantes, exintegrantes, familia militar, a los que les queremos hablar de forma específica, y también al ciudadano que, si bien no forma parte o no ha formado parte de este esquema, está interesado en esta cuestión. Podemos remitirnos a temas históricos de por qué tal cuestión pasó hace unas décadas. Podemos remitirnos a cómo ya
encarado la formación militar en los últimos años, pero lo que más nos importa en este momento es saber que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, que nacieron con la patria, que en algún momento han sido relegadas en nuestra última etapa institucional, y que eso ha llevado a que el país se encuentre en un estado de posible indefensión ante las situaciones que se puedan vivir en cualquier país democrático y occidental que requiere de la existencia de sus Fuerzas Armadas, que no solamente cumplen un rol desde el punto de vista bélico, sino que también tienen mucho que ver con lo que son las relaciones internacionales, el comercio, la educación, los distintos aspectos que un país en el contexto internacional puede hacer valer. Mi función en esta reunión es hacer un poco de presentador, porque soy una persona de Mar del Plata, que los conozco, y prefiero que escuchen a aquellos que verdaderamente tienen temas específicos para conversar. Luego de esto vamos a abrir un espacio para las preguntas. Lo vamos a hacer para evitar que se dilate mucho en el tiempo con preguntas escritas, y las vamos a ir respondiendo de acuerdo a la especialidad de cada una de las personas que se encuentran aquí para conversar. Vamos a empezar con el coronel Rosas Garay, que es a quien Patricia le ha encomendado en forma directa la organización de un equipo que estudie y analice la defensa. Es un equipo de más de 40 personas profesionales de las distintas áreas de las tres fuerzas, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada Argentina, también integrantes de las fabricaciones militares, de inteligencia, de los distintos lugares que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y con la defensa nacional, relaciones internacionales, y se viene trabajando de una forma sistemática y preparando lo que creemos puede ser el mejor esquema para que Patricia ponga en funcionamiento. Así que bueno, le doy la palabra a Marcelo, que además le agradezco que me haya incorporado a su equipo, donde verdaderamente se trabaja con mucha libertad y con mucha conciencia de lo que se hace. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Quiero agradecer también a Gustavo Jara, que nos ha facilitado el local para poder hacer esta reunión. Yo creo que hoy no vamos a recorrer todas las propuestas técnicas que hemos trabajado hace 11 años que venimos trabajando, y hace 3 años que inauguramos otra etapa. Hoy somos, Juan decía 40, pero hoy estoy contabilizando 52 personas con los distintos expertos que nos están asesorando, incluso en un proceso donde hemos sumado gente de las otras fundaciones. Cuando hace 3 años replanteamos con Patricia Bullrich cómo encarar el tema de la defensa, hubo 2 palabras que tuvieron mucho valor en ese momento. La primera: basta de hacer diagnósticos. Habiendo estado en las Fuerzas Armadas, hemos pasado años describiendo lo que necesitábamos, los problemas que teníamos, y realmente encontramos que nunca, yo diría, algunos dicen 30 años, otros 40, otros años, otros dicen más, pero realmente creo que terminó el tiempo de hacer diagnósticos. Creemos, está claro cuál es la situación de las Fuerzas Armadas, la situación de indefensión que tiene el país, y creemos que era tiempo de empezar a trabajar en propuestas concretas y dejarnos de escribir, de comentar, de hacer reuniones que en realidad para lo único que servían era para convencernos de que estábamos mal. Y la segunda palabra que fue importante es lo que encontramos, aquel equipo que empezó a trabajar, el compromiso político de alguien que quería ser presidente de la nación. Y este no es un tema menor,
Cuando hoy le escuchamos a Patricia Bullrich decir que quiere ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está diciendo: quiero asumir el compromiso de dar vuelta a esta historia que muchos de los que están acá y muchos de los que hemos vestido uniforme conocemos en detalle y que no es el motivo de esta charla. Entonces, el punto de partida de estas propuestas que hemos terminado en todas las áreas que ustedes se imaginan tiene esos dos ejes centrales. El dejar de diagnosticar, esto no significa no saber qué es lo que está pasando, y el compromiso político de mirar hacia adelante y empezar, y si el día 11 de diciembre Patricia Bullrich es presidente, empezar a implementar aquello que se ha preparado. Trabajo hace 11 años con Patricia Bullrich y yo me animaría a decir, cuando muchos me preguntan cómo es, yo digo: es una persona que hace lo que dice. Entonces, cuando la escuchamos, cuando leemos qué es lo que quiere hacer, no quiero hacer un chivo del libro, pero este es el libro que presentó la semana pasada. Estas son las propuestas, acá están en forma genérica, pero este es el camino que ha marcado, y la defensa, como muy pocas veces hemos visto los militares, ocupa un lugar central en su agenda y en su compromiso. La otra cuestión que hemos planteado desde el inicio: es tiempo de cambiar, y cuando hablamos de cambiar es tiempo de invertir. Muchas veces hemos escuchado, e incluso internacionalmente se habla del gasto de defensa, del gasto militar, y rara vez hemos escuchado en estos años la palabra invertir. Bueno, a partir del diagnóstico que sí hemos hecho, está claro que hay una decisión de invertir en defensa. Y cuando hablamos de invertir, no solamente hablamos de presupuesto nacional. Hemos trabajado con 4 o 5 ejes, resumiéndolo, más allá que en el equipo nos fijamos 14 objetivos concretos de distintas áreas. Los podemos resumir en 4 o 5 ejes. El primero tiene que ver con el personal. Cuando hablamos del personal o de los integrantes de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de los suboficiales, de los soldados, de los oficiales, de los marinos, de los marineros, de los aviadores. Creemos que es tiempo de poner el foco, y además es muy difícil diseñar un sistema de defensa nacional si no miramos los recursos humanos o nuestro capital humano. Y cuando nos enfocamos en el tema recursos humanos, van surgiendo una serie de cuestiones que es necesario atender con prioridad. Hoy tenemos, y voy a empezar por abajo, el soldado en sus 7, 8 años, el soldado, hablo del soldado voluntario, del marinero que presta servicios en la fuerza, no deja de estar nunca en el tiempo que permanece en la fuerza, siempre está debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a motivar, cómo vamos a convocar a argentinos y argentinas para incorporarse a las Fuerzas Armadas cuando en realidad lo que les estamos ofreciendo es poco? El salario es uno de los ejes centrales, y en esto, y en rigor de verdad, es cierto que este gobierno ha hecho, no vamos a desconocer que hay un proceso de recuperación del salario, pero hay un compromiso también de la futura presidente de continuar esto y además trabajar en la ley de personal militar para que el salario militar no sea una promesa política, sino que tenga un fundamento, tenga también un enganche, como se decía antiguamente, a una situación que no dependa de los vaivenes políticos. Pero el salario constituye uno de los ejes centrales si es que queremos tener Fuerzas Armadas que se dediquen, como dicen algunos, 24/7 a trabajar y a servir a la nación para lo que los estamos convocando. No voy a describir las situaciones, pero muchos de ustedes saben que nuestros soldados, nuestros oficiales han tenido que salir a buscar un segundo empleo. La otra cuestión que tiene que ver con el recurso humano tiene que ver con la obra social, con la vivienda
Y cuando hablamos de la vivienda, no solamente acceder al crédito, también incorporarlos al sistema nacional. Hemos visto y en distintos lugares del país, cuando muchas veces en una profesión con alto desarraigo, que existe una gran dificultad de acceder a distintos planes que están para el resto de los ciudadanos, como si nuestros soldados no fueran ciudadanos comunes y no tuvieran ese derecho. Es decir, hay un trabajo importante también con la obra social, con la sanidad militar. No vamos a entrar en detalles, pero sí estamos planteando y hay un compromiso de un gerenciamiento de las Fuerzas Armadas, revisar las capacidades de sus directorios, generar el acceso también a otras, como diría Patricia Bullrich, a otras categorías. Es decir, no solamente que esté reservado para unos pocos, sino por mérito y por profesionalismo y por conocimiento, facilitar también que otros puedan acceder a participar de esos directorios. No estamos abriendo una puerta para cualquiera ni fijando cupos, sino que vamos a dar la posibilidad para veces que todos estén representados como corresponde, algo que no ocurre habitualmente. El segundo eje que hemos trabajado es el presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, nuestra propuesta es triplicarlo en 4 años. Hoy, distintas publicaciones decimos que es el 0,5 del PBI, el 0,6, depende de lo que uno lea. La propuesta que le hemos hecho a Patricia Bullrich es llevarlo en 4 años al equivalente a 1,5 del PBI, como para estar a la altura de lo que necesita cualquier fuerza armada para poder no solamente iniciar procesos de adquisición, sino funcionar. Ustedes saben que hoy ninguna de las 3 fuerzas funciona. No hay combustible, no hay comida, no vamos a hacer un raconto de todos los problemas que tenemos, pero sí hay un compromiso de un mejor presupuesto. Y ese mejor presupuesto no solamente es para adquirir, sino también lo que a muchos o vemos que pasa habitualmente. Compramos un nuevo buque, pero después no tenemos la forma de mantenerlo o de que funcione. Entonces, los procesos se acaban en el proceso de adquisición, pero no en la operatividad del mismo. Entonces no podemos tener capacidades militares ni gente entrenada si ese avión que compramos, si ese buque, si ese camión o ese cañón o ese tanque no lo podemos usar, lo tenemos guardado y sin capacidad de mantenerlo para que sea operativo. Entonces, el presupuesto de funcionamiento es una de las prioridades para el año 2024, que sería el primer año de gestión. Existe, y seguramente los que están más informados, una ley del FONDEF, el Fondo de Defensa Nacional, que es una buena herramienta, pero no es suficiente para sacarnos del sótano el que está. Es decir, es muy fácil hablar hoy de adquirir, de sumar capacidades militares, pero cuando uno viene del segundo o tercer subsuelo, como hoy están las Fuerzas Armadas, hay una prioridad primero de ponerlas de pie y después buscar otro tipo de financiamiento que complementen al actual FONDEF. El FONDEF que ha creado este gobierno es una buena herramienta, sí, pero es insuficiente y hoy actualmente se está usando con otras finalidades. La idea es usarlo, dar el presupuesto para funcionar como corresponde, asignar los fondos al FONDEF para adquisiciones e iniciar el proceso de adquisición. Todos sabemos acá que los procesos de adquisición de material bélico lleva años. No compramos un avión en 6 meses, no compramos un barco en 3 meses, ni un tanque en 2 días. Lo que sí hay un compromiso es de tomar las decisiones que correspondan para iniciar los procesos. Yo me fui del ejército en el año 2012. Los últimos 3-4 años ya había comisiones recorriendo a ver si comprábamos un blindado a rueda en Brasil, en Europa, cómo reemplazar los aviones Mirage de la Fuerza Aérea, cómo reemplazar una serie de material. Hoy seguimos mirando, dando vuelta, llevamos 14, 15 años de analizando, estudiando.
Lo que sí hay con Patricia Bullrich es decisión de, desde el primer instante, iniciar los procesos de adquisición, que llevan un tiempo, como todos sabemos, pero hay un compromiso. El otro eje, ustedes saben que la defensa nacional es una política que se articula con la política exterior, con las políticas de seguridad, con las políticas de inteligencia. Es decir, no hay defensa nacional sin inteligencia. En el plano internacional, y como está plasmado en este libro y se viene proponiendo ya desde hace varios años, nos identificamos o vamos a un camino de recuperar esa condición que en alguna oportunidad tuvimos de aliado extra-OTAN. La Argentina se alinea y se posiciona con las democracias occidentales. Ahí es donde estamos trabajando y desde luego en recuperar y en plantear la necesidad de recuperar esa condición de aliado extra-OTAN. La otra cuestión respecto de la política exterior, hay un compromiso y una decisión de volver a promover, participar en las operaciones de mantenimiento de paz o en las operaciones de paz en el marco de Naciones Unidas. Una política que fue muy fuerte en los años 90, que tuvo su correlato en 2004, 2005, 2006, y que creemos que es positiva para las Fuerzas Armadas, no solamente por el valor agregado que le da a su personal, sino también para mostrarlo a la Argentina como un país con un compromiso con la paz internacional. Esto no significa que estamos cambiando la misión ni priorizando aquello que es complementario o secundario. La misión principal de las Fuerzas Armadas y para las que las vamos a equipar y a entrenar es la de siempre: disuadir y conjurar aquellas agresiones. Desde luego que abandonando ese paradigma o ese error, yo lo llamaría error político, que fue sacar una normativa que asociaba que las Fuerzas Armadas exclusivamente estaban para defendernos de agresiones externas de carácter estatal y provenientes de Fuerzas Armadas de otros estados. Bueno, hay un cambio de paradigma, desde luego. Consideramos que hay hipótesis de conflicto, el escenario de conflictos ha cambiado, el nivel de amenazas que tiene la Argentina ha cambiado, y más allá de preparar sin abandonar la agresión externa o lo que fuera, estamos convencidos, la futura presidenta está convencida de que también nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar en capacidad para otros escenarios. Esto no significa ni convertir a las Fuerzas Armadas en policías, como muchas veces se usa para simplificar esta propuesta, ni tampoco convertir, como por ahí hace algún otro país, en cascos azules a todos nuestros soldados. El otro punto importante, el otro eje, es el que tiene que ver con las misiones y tiene relación con lo que hablábamos recién. Hay un nuevo escenario, creo que hasta la guerra de Ucrania nos ha mostrado distintas facetas. Si bien hay una vuelta a lo que muchos consideramos el conflicto convencional, también hemos visto que es un escenario también caracterizado por lo que llamamos guerra híbrida, donde no siempre el enemigo es la Fuerza Armada del otro país, sino que donde la ciberdefensa, donde otro tipo de amenazas ha tomado relevancia en la idea de destruir, en la idea de retomar territorio o en lo que fuera. Es decir, no solamente las capacidades convencionales, sino que se han agregado otro tipo de... el escenario en el que estamos nos lleva a la necesidad de incorporar nuevas capacidades militares. Estamos mirando eso, como decía recién, trabajamos y
tenemos la certeza que existen hipótesis de conflicto. Esto no significa ni carrera armamentista, esto no significa tampoco que estamos planeando hacer la guerra con nadie, sino que simplemente la hipótesis de conflicto estamos obligados, si decimos que las Fuerzas Armadas son para defender a nuestro país, a hacer un seguimiento de aquellas situaciones que pueden perjudicarla. Entonces, es necesario comprender que la hipótesis de conflicto, además, es la base del planeamiento de cómo capacito a mis Fuerzas Armadas. Además, muchos olvidan en esta, yo creo que cuando hablamos de que la región es una zona de paz, todos comprendemos a qué nos referimos, pero en algunos casos nos ha llevado a pensar que vivimos, no sé si era John Lennon, el que predicaba la paz, y que estamos ajenos a algún tipo de agresión externa. Bueno, lo concreto es que tenemos la obligación de hacer un seguimiento de cuáles son aquellas situaciones, no solamente las provenientes de otros estados, sino situaciones donde vemos actualmente que es violada nuestra soberanía, quizás no por aquello que considerábamos el enemigo tradicional, pero hoy hemos tenido sectores de nuestro territorio donde se cuestionaba la soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, no solamente hablamos de un pedazo de tierra, sino que estamos hablando del ejercicio de la plena autoridad de quien corresponde, y esto lo establece la Constitución. Entonces, a veces yo creo que existe un miedo de llamar a las cosas por su nombre. Entonces, Patricia Bullrich habla de hipótesis de conflicto, y desde luego esto no significa entrar en un plano de estar pensando en la guerra con nadie, pero sí todos sabemos también que parte de nuestro territorio está ocupado por una potencia extranjera. Desde luego que el concepto y la política que se ha definido en el espacio de Patricia Bullrich es respetar lo que dice la Constitución. Ahora, no dejamos de saber que ese es un territorio que hoy está ocupado por una potencia extranjera. Somos varios, yo no quiero entrar en un detalle de cada una de las medidas. Hemos trabajado desde un nuevo diseño de la defensa hasta los trabajos con la obra social, con el IAF. La prioridad la lleva el salario. Pensamos que es muy difícil si no le devolvemos la dignidad y el valor que debe tener para toda la ciudadanía la profesión militar y el significado que ha tenido el uniforme para nuestro país. No tiene sentido hablar de aviones supersónicos, ni de nuevos submarinos, ni de nuevos tanques, si no empezamos trabajando desde el sótano en que estamos, levantando primero al personal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el tiro. Vamos a continuar con la exposición del diputado nacional Alberto Seff, que es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Gracias a Juan y a Marcelo, a Miguel también, por estar acá, a todos los presentes, muchas caras conocidas, todos convocados por un anhelo compartido, que es la recuperación y refortalecimiento de las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Defensa Nacional, que no es ocioso recordar que desde el propio preámbulo es uno de los puntos programáticos de nuestro país. Son 6 los objetivos programáticos que consigna el preámbulo, y uno de ellos es proveer a la defensa común. No es casual tampoco que la Junta de Mayo, el 25, prácticamente al día siguiente estaba creando la Gaceta para comunicar, porque ya en aquellos tiempos era fundamental la comunicación, y 4 días después fundaba el Ejército Argentino.
Ni hablar que las más memorables batallas, además de las terrestres, fueron libradas en las aguas, y así se fue perfilando, configurando la Armada Nacional. Y en su momento, ya entrado los primeros años, las 2 primeras décadas del siglo XX, nació la Fuerza Aérea y tuvimos no la fortuna, sino la decisión política de poseer, de instalar la primera fábrica militar de aviones de todo el hemisferio sur del globo terráqueo. No estoy hablando del hemisferio sur de América, sino de todo el planeta. Lamentablemente, bueno, sabemos lo que ha pasado, cómo la Argentina en determinado momento empezó a decaer, y hoy dependemos de la poderosa, digo en buen sentido también, de la poderosa industria aeronáutica brasileña, que debió ser una industria combinada, y así se había pensado hace 40 años, pero lamentablemente es otra de las frustraciones que sobrellevamos. Como bien dijo Marcelo, hay un compromiso político, que eso es lo que más interesa. Está muy bien aludida la cuestión técnica por parte de Marcelo. No creo que sea el momento de decir cuántos aviones para reponer el poder supersónico necesitamos, cuántas patrulleras oceánicas, cuántos buques polares, cuántos submarinos y de dónde provendrán, o cuántos blindados sobre ruedas para reponer algo que está a todas luces fallando, con no ya fatiga de material, sino directamente material obsoleto. 40, 45 años promedio tienen los vehículos militares. Es momento, sí, de hablar del compromiso político de nuestra candidata a presidenta. La compañera, amiga y compañera y correligionaria, para hablar como hay muchos radicales acá, Patricia Bullrich, tiene un compromiso con la defensa nacional que no es una situación que surge inesperada en ella, sino que la tiene bien compenetrada, absolutamente adentrada en su postura. Lo dice en este libro que presentó hace 10 días, pero fundamentalmente lo dice en el mano a mano. Y como bien dijo Marcelo, yo ratifico eso, cuando ella dice una cosa la piensa, no es de decir una cosa distinta y obrar de otra manera. El compromiso con la defensa es porque ella sabe que no hay recuperación de la Argentina si no es una recuperación integral. Y dentro de la integralidad de la recuperación está el resurgimiento de la defensa nacional. Hoy, esta defensa está asimétricamente en relación a su potencial y a su presupuesto con respecto a la región a la que pertenecemos. Chile, Brasil, Colombia, Perú, cualquiera de los países de la región tiene un presupuesto promedio de 1,5 o 1,6% de su PBI y en algunos casos superior. Nosotros estamos en el 0,5, 0,6. Hay que, como bien se dijo, llevarlo al promedio de la región. No es ningún exceso, porque nosotros estamos pensando en la recuperación de la economía argentina, de la actividad económica. Por lo tanto, hablar de una asignación presupuestaria de esas características va en consonancia, es congruente con la recuperación global del país en todos los aspectos. Por supuesto que hay políticas principales, como es la educación, como es la seguridad, pero las Fuerzas Armadas están también en el centro del escenario. Esto quiero ratificarlo completamente. Con respecto a la ley de personal, nosotros habíamos elaborado una ley de personal que venía a modificar una vieja norma, la 19.101, con un grado de consenso muy alto
entre todas las fuerzas políticas en la Cámara. Se había logrado un 90% de consentimiento, de convergencia de posturas de todos los sectores, incluyendo el oficialismo. Pero cuando cambió la conducción del Ministerio de Defensa, se cortó con ese proceso que iba a terminar en un proyecto de ley que tenía ese carácter consensuado, y hicieron definitivamente un proyecto que tiene algunas normas peligrosas, como por ejemplo darle mayor discrecionalidad al Ministerio de Defensa y al Presidente de la República para, por fuera de las juntas de calificaciones, ascender o hasta retirar al personal que arbitraria o discrecionalmente disponga el presidente. Delega mucho en la reglamentación, lo cual también es peligroso, porque una norma que no está clara en el articulado y que delega en una reglamentación, sabemos que, como se dice vulgarmente, estamos a tiro de decreto, es decir, que en cualquier momento un cambio por decreto de la reglamentación puede modificar toda la inspiración, todo el objetivo, todas las metas de una ley, porque así se dan las cosas y hay experiencia en ese sentido. Tiene otra característica que es harto censurable, que es precisamente censurar a los retirados. No pueden los retirados prácticamente ejercer su plena ciudadanía, plenamente su ciudadanía. Eso no tiene sentido, porque el retirado siempre va a tener una disciplina básica con respecto a su compromiso con la fuerza que integró y en general con las Fuerzas Armadas. Nunca va a violar ese compromiso, pero va a tener libertad para expresarse en defensa de los intereses estratégicos de la Argentina si en algún momento circunstancial las Fuerzas Armadas no están conducidas a criterio de quien opina de la manera más correcta. Cercenar, limitar, restringir la libertad de expresión de los retirados es, desde todo punto de vista, objetable. Eso para hablar en trazos gruesos de la ley de personal, que entró además por el Senado, llamativamente cuando se estaba tratando este consenso del que hablo respecto de la ley de personal en diputados. Con respecto a la cuestión de las hipótesis de conflicto, ya no hay más tabú, bien se dijo, no hay más tabú con respecto a estos temas. Ya no hay palabras que no se pueden pronunciar. No hay que estar arrobado, medio avergonzado, hablar en voz baja cuando tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas o de la defensa o de las hipótesis de conflicto o de las nuevas amenazas. No es cierto de ninguna manera que haya solamente una hipótesis de conflicto que pueda provenir de una agresión de un ejército estatal foráneo. Eso es una arbitrariedad ideológica que se introdujo en la Ley de Defensa Nacional en 1982. Hoy está probado, y bien se dijo también acá, que la soberanía está afectada por el Comando Vermelho, por el primer Comando Capital de San Pablo, que tiene un poderío aún mayor que algunos ejércitos de la región o algunas fuerzas armadas de la región, y tiene un poder económico superlativamente superior. Y están operando no solamente en Rosario, sino que están operando en el Gran Buenos Aires, y los tentáculos se extienden a todo el país. No es posible que nosotros no sigamos indefensos frente a esta amenaza y que la dejemos prosperar de la manera, con un despliegue fenomenal como está ocurriendo, afectando incluso la vida y la salud de nuestra población, porque, y además hasta llegar al punto de que, como hay una desocupación encubierta en una ocupación ficticia, engañosa, la realidad es que hay cada vez más adolescentes y hasta
niños de 12, 14 años, que son empleados por estas bandas de narcotraficantes y sus brazos, y sus dealers, como le dicen. Esto está ocurriendo a la luz del día, lo sabemos, y está afectando la soberanía, porque la soberanía, ¿qué es? Es la autoridad estatal en un territorio. Si nosotros no tenemos el control de ese territorio, no está la soberanía, está afectada la soberanía. Si está afectada la soberanía, tienen que actuar las Fuerzas Armadas, pero tranquilos, no van a actuar como policía. Descartémoslo redonda y rotundamente. No vamos a hacer policiamiento de las Fuerzas Armadas, de ninguna manera. Las Fuerzas Armadas van a hacer el respaldo logístico de las fuerzas federales y provinciales que van a actuar para restaurar el orden y la seguridad en el territorio. Por supuesto que acá con Miguel hemos trabajado bastante más de lo que muchas veces aparece con el tema, por ejemplo, de los mapuches, de los falsos mapuches. Bueno, ahí nosotros nos encontramos con que el peligro no solamente estaba en estos pseudo mapuches, sino también en una ideología que la acompañaba desde altos cargos del funcionariado público argentino. Por ejemplo, la señora Odarda, directora del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, llegó a decir en algún momento, y está publicado, que teniendo tanto territorio en la Argentina, ¿por qué no le podíamos dar una posesión soberana a estos mapuches así reconocíamos sus derechos? Bueno, semejante aberración no se da en ninguna parte del mundo, ni en un país pequeño, ni en las islas nuevas que se han emancipado en Oceanía. Nadie dice semejante burrada. Y sin embargo nosotros tenemos ese tipo de pensamiento por parte de funcionarios, altísimos funcionarios. Entonces no nos podemos asombrar que haya usurpaciones, que haya territorio liberado para que ellos lo puedan utilizar, que el propio INAI le facilite el traslado de todos los adminículos, carpas, etcétera, para poder instalarse en las usurpaciones en el Parque Nacional o en la Villa Mascardi, en cualquier lugar. Es decir, estamos frente a una serie de situaciones internas que dan lugar a que por lo menos haya una coordinación con la inteligencia militar, con la inteligencia nacional del Estado, con las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, para, vuelvo a repetir, cada una en su lugar, cumpliendo su misión de defender los intereses nacionales. Quiero redondear esto diciendo simplemente que la defensa nacional está en el centro del escenario, como decíamos. El compromiso de la señora Patricia Bullrich es absoluto, no es un compromiso de circunstancias, es un compromiso porque ella sabe que además, vuelvo a insistir, para fortalecer a la Argentina, hoy tan debilitada, tan decadente, uno de los elementos para ello es la defensa nacional. Seguramente en las preguntas podrán surgir algunas cuestiones que hoy, en este momento, yo las omito, en homenaje al tiempo. Tengo acá algunas anotaciones, pero creo que fundamentalmente estamos volviendo por los fueros de las Fuerzas Armadas para, como bien decía un político, estratega y militar de nombradía mundial como fue el general de Gaulle, preguntado al respecto de para qué servían las Fuerzas Armadas, dijo con claridad: para nada, salvo cuando se las necesita. Nosotros con los cuantiosos intereses que tenemos que defender y custodiar en la Argentina, sea en las aguas, en los cielos o en la tierra, y no solamente los materiales, sino también los humanos que tenemos que custodiar, no podemos darnos el lujo de seguir en esta situación de indefensión. Así que el compromiso está, y están todos nosotros ser portadores de esta buena nueva
de que acá se empieza con un tiempo nuevo de revalidación, de reivindicación de las Fuerzas Armadas. Y quiero terminar con una cuestión que tiene que ver con alguna idea que Patricia ha esbozado, que nosotros, yo por lo menos personalmente creo que es fundamental, es ver cómo formulamos un servicio social que puede ser obligatorio o voluntario, que tiene que ver con todos los ni-ni, con toda esa playa de argentinos jóvenes que no tienen aparentemente un rumbo y que nosotros podríamos ayudar. Y en ese sentido quiero reivindicar lo que fue para la nación argentina el servicio militar que se estableció en la segunda presidencia del presidente Roca con el general Pablo Richet. Porque ese servicio militar, para los que hablan de igualdad, los que hablan de justicia, el servicio militar fue el gran paso adelante, el gigantesco paso adelante para la igualdad de todos los argentinos, porque ahí se igualaron todos los argentinos, los hijos de la inmigración que estaban recientes desde fines del siglo XIX. Ahí se empezó a uniformar a los argentinos, a darles identidad, a darles disciplina, a darles capacidad laboral. El servicio militar después se fue deteriorando, ha habido muchos factores, pero yo lo reivindico históricamente. No vamos a volver al servicio militar, pero sí habrá que ver cómo se reformula a través de un servicio social, que tiene que ver con las emergencias, que tiene que ver con otra cosa que está dentro de nuestras previsiones, una ley de reservas. La Argentina necesita, como no tiene servicio militar, ver cómo recupera la posibilidad de tener reservas, de que todos los argentinos hasta los 65 años puedan estar entrenados y preparados para cualquier emergencia, para cualquier situación que amerite la convocatoria para defender a la Argentina o defender a la población o defender a un determinado lugar por alguna emergencia, alguna catástrofe de cualquier otra naturaleza que sea. Hay mucho para hablar, pero dicen que hay que economizar palabras en una economía tan débil como la que tenemos, hay que también ser contentes con eso. Muchas gracias a todos. Quiero destacar que es importante tener en cuenta que quienes están disertando son personas que tienen no solamente conocimiento de estas cuestiones, sino la capacidad de decisión también, porque estamos en presencia del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que no es una visita menor, y también ahora que nos va a dirigir la palabra, que es Miguel Ángel Pichetto, con una vastísima experiencia legislativa, y ahora en búsqueda de lo que es ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación, representando a la provincia de Buenos Aires, como punta de lanza de lo que tiene que ser la victoria de Patricia Bullrich en las próximas elecciones. Y una persona comprometida con lo que es la defensa nacional, como lo ha demostrado en diversas ocasiones, tocando temas que han sido muy importantes para nuestro desarrollo como sociedad. Así que bueno, adelante, Miguel Ángel, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, resulta bastante difícil, después de exposiciones tan completas como las que han llevado adelante el diputado Acep y también el coronel Rosas Garay y el aporte de Juan, nuevamente hablar de este tema tan importante para la Argentina, para el país, para los argentinos. Pero quiero decirles que desde el día de hoy al 21 de octubre quedan 30 días para decidir el destino de la Argentina. Y estamos frente a un desafío enorme en función de los temas que están en debate. Hay un candidato que dice que vamos a tener una moneda distinta, vulnerando la Constitución. Hay un candidato que nos habla de fantasías
muy difíciles de poder llevar adelante, que tienen que ver con qué poder tenés en la representación parlamentaria, cuántos diputados y senadores tenés para acompañar el proceso de cambio, qué idea tenés y qué visión tenés del país. No quiero hablar del gobierno porque este gobierno es una catástrofe, es uno de los peores gobiernos de la historia argentina y de la recuperación democrática. El gobierno del presidente Alberto Fernández podemos decir que es el presidente que no fue, un presidente irrelevante que termina su mandato en un fin de curso viajando por el mundo, al lado de las dictaduras más oscuras de Latinoamérica. Ayer en Naciones Unidas habló de Cuba y de Venezuela. Bueno, un hombre que indudablemente en la pandemia nos tuvo 10 meses encerrados, mientras hacía fiestas en Olivos. Bueno, este gobierno que hoy está en un festival de aumento del gasto público irreflexivo, sin importar qué pasa mañana, podríamos decir, como dijo Luis XIV, el rey de Francia, después de mí el diluvio. Y estamos nosotros con una propuesta responsable, con una figura experimentada que, superada la instancia de la primaria, ha aglutinado a toda la fuerza de Juntos por el Cambio, que tiene experiencia, que es una persona que ha tenido a su cargo el Ministerio de Seguridad y que si se hubiera trabajado de la misma manera que trabajó ella en el Ministerio de Seguridad con las fuerzas federales, estoy hablando del gobierno de Mauricio Macri, creo que estaríamos hoy en otro piso, en otra situación para mejorar las Fuerzas Armadas. La tarea en el área de defensa no estuvo a la altura de lo que Patricia Bullrich realizó en el Ministerio de Seguridad, en la recomposición del salario de todas las fuerzas federales, en el mejoramiento del salario, en el trabajo de defender las instituciones, en el conflicto que le quisieron imputar con el tema Maldonado, defendió la Gendarmería Nacional. Fue un accidente lo que sufrió esa persona en la Ruta 40 y demostró el temple y la personalidad que tenía que tener una ministra de Seguridad. Si se hubiera realizado la misma tarea, los salarios de los militares hubieran estado a la par y creo que tendrían que hoy estar trabajando ya en un proceso de escala superior, porque históricamente las Fuerzas Armadas siempre tuvieron un nivel salarial superior a las Fuerzas de Seguridad. Pero bueno, acá tenemos que empezar todo de nuevo. Yo no los quiero aburrir con la temática militar que la acaba de exponer muy claramente tanto Alberto Acep como Roberto Rosa Garay, pero sí decirles que si no hay un triunfo electoral, si la Argentina compra fantasías y compra candidatos que no tienen el equilibrio emocional para gobernar este país en esta condición tan caótica que tiene. Cuidado con eso. Cuidado con la irresponsabilidad de los medios de comunicación y los periodistas que incentivan esto, que es un salto al vacío. Hoy, esta noche, ese candidato, estoy hablando de Javier Milei, está haciendo una reunión política con Luis Barrio Nuevo. Habla de la casta política y se está juntando con lo peor del sindicalismo argentino. Nosotros tenemos que pensar y reflexionar en estos días, ayudar a los ciudadanos argentinos a pensar, a tener por delante un gobierno que va a poder gobernar. Milei, si gana las elecciones, no va a tener ni 40 diputados, ni 10 senadores. No va a tener ninguna posibilidad de impulsar ninguna política si no tiene un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ningún desvarío es posible en la Argentina. Ya la enfermedad, la patología en la Argentina está muy consolidada. Necesitamos un cambio de aire, oxígeno.
algo racional, algo equilibrado, algo que nos permita pensar en un país ordenado. Y bueno, este es el tema que estamos discutiendo hoy. Por supuesto que es importante la economía, claro que es importante la economía. Por supuesto que el tema que nos trae hoy aquí a Mar del Plata es hablar de la seguridad y hablar de la defensa nacional. De tener un plan para recuperar las Fuerzas Armadas, de empezar a mirar el futuro, dejar de mirar el pasado. ¡Basta de los 70! ¡Basta! Es imprescindible sostener una consigna. Derechos humanos para todos, para todos. No puede haber gente con prisión preventiva 8 o 10 años esperando una condena. Ni tampoco ancianos de 90 años que se mueran en la cárcel. No puede haber eso. Eso no es justicia. No es justicia. Eso es venganza. No es justicia. Así que el compromiso y la visión es mucho más integral. Implica mirar el futuro del país, implica construir un camino y convocar a la unidad de los argentinos. Recién Alberto hablaba de los pseudo mapuches. Yo comparto ese término. Incluso muchos son del conurbano bonaerense. Y están los viejos montoneros asesorándolos. Está allí Vaca Narvaja, Cirilo Perdía, han armado una mutual de abogados. Esos personajes de la historia oscura de la Argentina, que están en libertad. A ellos los alcanzó el indulto y nadie los tocó. Están libres. Están en libertad. Y reparados económicamente. Y sigue la industria de la reparación del juicio. Hoy están llevando adelante investigaciones sobre subtenientes. En poco tiempo más van a avanzar con investigaciones a los cadetes de los colegios militares. Un verdadero despropósito que también tiene que ver con una mirada de la justicia, de esta justicia que tiene una gran cobardía, que libera delincuentes rápidamente, como el que recaudaba con las tarjetas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esta justicia que lógicamente se ensaña con los militares, con ancianos, y lógicamente para ellos no hay ningún tipo de equidad ni de equilibrio en los procesos judiciales que se llevan adelante. Hoy se juntan 2 o 3, hacen 2 declaraciones y la condena al final es prisión perpetua. Así que también este tema tiene que ser abordado de un gobierno con equilibrio. No estamos acá negando las situaciones que han ocurrido en el pasado, que no las compartimos tampoco. Pero me parece que llega la hora de que la Argentina mire para adelante. Necesitamos Fuerzas Armadas porque hay nuevos riesgos para el Estado democrático. Las zonas liberadas de estos pseudo mapuches que no reconocen la bandera argentina ni a las autoridades argentinas y que están en el territorio vacío de la Patagonia argentina, lugar que conozco y en el que he vivido muchos años, y donde están nuestras riquezas más importantes que nos pueden hacer crecer como país: el petróleo, el gas, la minería, los minerales estratégicos que la Argentina necesita. Yo no digo de volver a la línea de Fortines que tuvo Argentina con el general Roca, pero es imprescindible volver a tener Fuerzas Armadas preparadas, equipadas para los nuevos riesgos de la democracia, del Estado democrático. Y esto no es una declaración con espíritu fascista, sino que está en el contenido de Naciones Unidas. Naciones Unidas dijo que los nuevos riesgos del Estado democrático son el narcoterrorismo, los pueblos originarios violentos que ocupan zonas para hacer terrorismo, para hacer narcotráfico, y el narcotráfico como flagelo de los países latinoamericanos. Así que tenemos que estar preparados para todas estas situaciones nuevas que no implican la agresión de un Estado. Aunque también tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el sur de la Argentina, en el Estrecho, en los mapas militares que ya tienen
el pueblo hermano chileno en los mapas de las academias militares tienen ya una expansión sobre el desarrollo y la proyección a la Antártida superior a lo que fue la discusión del BID. Así que estamos teniendo que tener también estos temas como análisis político en la Argentina. Ayer, esto ya lo tomo en broma, por supuesto, pero un diputado paraguayo nos declaró la guerra. No estamos en ninguna condición de plantearnos ninguna situación bélica, pero la Argentina es un país importante. Estamos en un momento de decadencia, de autodestrucción. Realmente este gobierno ha sido desastroso, nos ha vuelto hacia atrás, no tiene una mirada capitalista, ha consolidado el pobrismo. Algunos creen que salimos únicamente dando planes, otros creen que salimos rezando y dando planes, pero bueno, nada de eso va a ser posible en la Argentina si no construimos un capitalismo productivo, un capitalismo que ponga en marcha toda la energía creadora de la Argentina. Tenemos que hacer minería, petróleo, gas, tenemos que alentar las exportaciones de la agroindustria, la tecnología. Argentina puede, tiene destino. Argentina tiene que volver al rumbo del trabajo, al mundo del trabajo, terminar con los planes. Me decía un oficial de alta graduación que los soldados voluntarios, hablando de la defensa, no ingresan porque hoy un plan sustituye el ingreso de un soldado voluntario. Así que no hay ninguna posibilidad de tener las vocaciones militares con los pobres salarios que hoy tienen las Fuerzas Armadas Argentinas. Desde el inicio incluso de la carrera de un oficial hasta la terminación con el cargo de general, los salarios son terriblemente magros y no tienen ningún tipo de aliento a la vocación militar. Así que venimos a transmitirle esto, venimos a decirle que tenemos una candidata a presidente que tiene autoridad, tiene incorporado el concepto del orden como valor. El orden es inherente al funcionamiento del Estado. Si no hay orden, cunde la anarquía. Tiene liderazgo y tiene una estructura política que le va a permitir gobernar. Y tiene una construcción racional. La racionalidad es importantísima en las definiciones de los actos de gobierno. Para gobernar la Argentina hay que estar preparado psicológicamente, hay que tener una actitud muy firme, muy clara frente a las presiones de los distintos sectores. Yo no soy un especialista en la materia militar, pero sí puedo decirle que soy un profesional y conozco profundamente al Estado argentino y a la política argentina. Y lo que significa ser presidente de la Argentina requiere capacidades especiales y una estructura, reitero, emocional, de alto equilibrio. Así que tratemos a partir de hoy, en estos 30 días, de ayudar a pensar a los argentinos. El día 22 de octubre vamos a estar decidiendo no solamente los próximos 4 años, sino el rumbo futuro del país. Y yo creo que tenemos destino como país. Creo que junto con Brasil y con México somos países importantes. No podemos perder la moneda, no podemos dejar de tener fuerzas armadas, no podemos plantearnos un mundo del trabajo y de la producción. Así que vengo a transmitirles esto, a decirles que Patricia Bullrich tiene esas actitudes para gobernar el país. Les vengo a pedir que nos acompañen. Quiero agradecerle a Patricio Totó, que es un hombre de la Dirección de Migraciones, ha sido un hombre fundamental en el gobierno anterior. Con él hemos trabajado en la expulsión de delincuentes extranjeros que cometían delitos en la Argentina. ¿Qué hizo el gobierno de Fernández? Los primeros 10 días dejó sin efecto todos los decretos leyes que habíamos sancionado con el apoyo del Senado, con el apoyo de una de las cámaras, porque fueron decretos de necesidad de urgencia, que expulsaba a ciudadanos extranjeros que habían roto el pacto de convivencia en la Argentina. Gracias, Patricio, por estar acá. También fue funcionario de la ciudad de Mar del Plata en el área de seguridad. Saludarlo a Emiliano Giri, que es candidato a diputado nacional. Bueno, agradecerle a todos ustedes que han venido y vamos a las preguntas que me parece que pueden ser más interesantes. Saludarlos a todos afectuosamente. Muchas gracias.
Más allá de aclarar que comparto plenamente la visión política y estratégica que acaba de expresar Miguel, entramos en el tema de las preguntas que, para evitar que nos vayamos por las ramas y en temas que ya se han tratado, hemos concentrado en las que se hicieron en el momento de la inscripción y algunas que han venido llegando, y seleccionando aquellas sobre las que no se han tocado en profundidad en esta conversación. Si después queda algún tema suelto, también lo vamos a habilitar para que todo el mundo se vaya satisfecho con la posibilidad de expresarse. Pero la mayor preocupación que estoy viendo en las preguntas que han ido llegando es el tema de la obra social de IOSMA, ¿no? Su funcionamiento y la atención al personal militar y sus familias. Me parece que la persona que nos puede dar una respuesta al respecto es Marcelo Rosagaray, sobre lo que se tiene previsto para la obra social y cuál es la situación actual que está viviendo la obra social. Bueno, respecto de la obra social, estamos trabajando en 3 ejes. Uno que tiene que ver con lo que se conoce como sanidad militar, los hospitales militares. Yo les quiero recordar que los hospitales militares, no exclusivamente acá en Mar del Plata, no se da esa condición, pero los hospitales militares pertenecen a cada una de las fuerzas y hoy se han convertido en prestadores de la obra social. Ahí hay un tema importante: están desfinanciados, el presupuesto nacional normalmente no contempla la asignación presupuestaria, y todavía muchos quizás de los que están acá o que han vivido en otra ciudad tienen la expectativa de que en el hospital militar se los atienda con una cierta complejidad. Bueno, los hospitales militares hoy están, antes hablábamos del segundo sótano, están en el tercero. Está en estudio la intención de trabajarlo directamente con la obra social, creemos que puede llegar a ser positivo, o bien darles el presupuesto que corresponde. Los hospitales militares han recurrido a la creación de una serie de fundaciones que hoy tercerizan la compra y en realidad no cumplen con el cometido que tenían los hospitales de atender al personal militar en sus destinos o en distintas provincias. Es decir, hay un proceso de o darles el presupuesto o con la obra social directamente tomarlos para reconvertirlos y empezar a funcionar. Creo que ninguno de los hospitales militares funciona. Y el que funciona, como en el caso, o algunos de acuerdo a la información que tenemos, creemos buena información, es gracias a alguna empresa privada, en este caso Pfizer, que está con el hospital militar, pero el resto los han convertido en, yo no digo salas de primeros auxilios, pero en enfermerías. Entonces hay un proceso por ese lado. Respecto de la obra social se diferenció durante, y vamos a decirlo, durante la gestión anterior se quitaron los procesos de auditoría, hubo un proceso bastante importante de desfinanciarla y hoy, con el aumento salarial, ha recuperado cierta capacidad presupuestaria, pero lo que estamos apuntando es a un nuevo modelo de gerenciamiento y estamos trabajando con los distintos equipos de Patricia Bullrich. No está definido, pero sí vamos incluso a mirar los directorios, a mirar la representatividad de las distintas, no de los distintos grados, sino de las distintas, si es necesario. Hoy, como hablábamos la semana pasada, muchos de nuestros suboficiales hoy son abogados, contadores. No estamos pensando en fijar cupos, pero sí habilitar también a los directorios por mérito aquel que merezca tenerlo y tener una representatividad más equitativa. Estamos hablando de la obra social, no de los hospitales militares. Es uno de los temas a recuperar con prioridad. Sabemos que en muchos lugares se han caído las prestaciones. Estamos en contacto directo con la obra social y seguramente
seguramente en las correcciones que hagamos al presupuesto incorporaremos el presupuesto correspondiente a los hospitales militares que lo tienen. Bueno, muchas gracias. Le vamos a correr el micrófono al doctor Bonolis, que está queriendo hacer una consulta. Quería hacer un aporte a Patricia y decirles a quienes están tratando del problema de la defensa que estamos en presencia de dos guerras. La de Malvinas, que no ha cesado todavía, porque el agresor no ha desistido de su proyecto, y tenemos la otra guerra del narcoterrorismo, que está comandada desde el extranjero, concretamente del Foro de San Pablo. Yo quisiera simplemente que quienes están estudiando ese tema sepan que con la actual ley, que es discutible en cuanto al alcance, porque habla de potencias extranjeras, Cuba, Venezuela, Lula da Silva por el Foro de San Pablo son una potencia extranjera que está atentando hoy contra la República Argentina. Simplemente que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy Oscar León, presidente de la Asociación de Soldados Conscriptos del Territorio Argentino. Estos soldados clases 1953 a 59 y 82, y también de la clase más adelante, hemos venido junto al doctor Acep entregando distintos proyectos para que puedan ser contemplados, evaluados. Venimos desde los tiempos del decreto 261/75, que hemos defendido la soberanía de la nación, y el próximo año vamos a cumplir ya 50 años a la espera de que en algún momento estos soldados que hemos sido de esos días, y que también del canal del Beni, y que también de Malvinas, queremos algún día tener una respuesta, y que sabemos muy bien que el señor Pichetto también ha trabajado mucho, y que nos sentimos honrados y muy agradecidos a la formación militar que hemos tenido, y que en el día de hoy, ya con 70 años de edad, podemos seguir aún brindándole a la patria todos los valores que necesita este Estado para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en razón del horario, de que ya veo personas que realmente están necesitando retirarse, y el día inclemente, como agrega acá el diputado, agradecerle la presencia a todos, agradecerle a Gustavo Jara, que nos ha concedido el lugar, a los expositores que han viajado para poder estar con nosotros, a todas las personas que nos acompañan, y a pedirles redoblar el esfuerzo para convencer a cada una de las personas que nos crucemos de que realmente este es el único proyecto viable, el de Patricia Bullrich, para poder gobernar una Argentina que se encuentra totalmente descarrilada. Muchas gracias. Lo Invisible en Medios Digitales está en las redes sociales. En Facebook nos podés encontrar en nuestra nueva fanpage. También en un grupo de Facebook denominado Lo Invisible en Medios Digitales. En Instagram como @loinvisiblemediosdigitales. En Telegram un canal sin censura donde podés descargar fotos y videos como Lo Invisible en Medios Digitales. En YouTube @Lo Invisible en Medios Digitales. Allí encontrarás eventos y entrevistas. En
En bitchute.com, el canal Lo Invisible Medios Digitales, encontrarás todos los programas de ¿Qué está pasando?, los cuales empezaron el 2 de enero del año 2021. Y además, nuestra nueva website www.loinvisiblemediosdigitales.com.ar, este sitio lanzado a partir de enero de 2023, con información exclusiva. Director Leandro de Paolo. Contacto @loinvisiblemediosdigitales.com.ar. ¿Qué está pasando? Con la conducción y producción de Leandro de Paolo, director de Lo Invisible Medios Digitales, periodismo independiente de Mar del Plata. Si querés colaborar económicamente, podés hacerlo a través de Mercado Pago o PayPal. Si querés publicitar en este programa de radio, podés contactarte por email a contacto@loinvisiblemediosdigitales.com.ar o por teléfono al 223-523-7065. La pregunta que todos nos hacemos: ¿qué está pasando? El mejor resumen semanal por Sonido 1. ¿Qué está pasando? El noticiero de Argentina y del mundo, con un sello distintivo, con la producción y conducción de Leandro de Paolo. Todos los martes de 15 a 17 horas por Sonido 1, 90.7 FM, Mar del Plata. Y no te pierdas las noticias y entrevistas que están en www.loinvisiblemediosdigitales.com.ar, un sitio web sin censura.